a los que predicamos que la salvación es para todos, es decir, que cada ser humano, cada persona al morir va a una eternidad con Dios y no a un infierno eterno como normalmente se enseña. Bueno, pues a los que enseñamos esto nos preguntan, ¿y entonces para qué murió Jesucristo en esa cruz? ¿Y entonces para qué predicar el Evangelio? Y bueno, pues de esto quiero hablar un poco hoy. Voy a hacer una corta oración. Padre, gracias te doy. Gracias por este tiempo especial, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias porque sé que estás aquí, porque sé que eres fiel. Gracias en el nombre de Jesús. Quiero pues que miremos el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido. De hecho, vamos a leer el 17 y el 18 también. El 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras oportunidades les he dicho que este versículo está mal traducido, porque al leer el versículo 17 y el 18, de hecho, nos damos cuenta que así es. El original dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree salga de su estado de condenación y entre en la vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo que salvo? Sí, porque el mundo ya está en condenación. Los seres humanos entraron en condenación cuando Adán pecó. Cuando Adán pecó, en Adán todos los seres humanos pecamos. Y Adán entró en condenación. Todos los seres humanos entramos en esa condenación. Así que Dios envió a su Hijo al mundo, a Jesús, para que los seres humanos, todos nosotros, salgamos de esa condenación y entremos en la vida eterna. Esto es lo que dice el versículo 17. Y el 18 dice, el que en él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que claro? El que en él cree no es condenado. Es decir, el que cree en él se libra, sale de esa condenación. Pero el que no cree, pues está condenado y en esa condenación sigue. ¿Por qué? Por el hecho de no creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. De esto hablan estos tres versículos. Así que quiero que miremos también Mateo 4, 17, Evangelio de Mateo capítulo 4 y el versículo 17. Porque inicié diciéndoles que la pregunta normal es, entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Entonces, ¿para qué murió Jesús en esa cruz? Y hay un porqué y es maravilloso. Porque, señores, Jesús no murió en esa cruz porque sí. Es cierto que Él se dejó quitar la vida, se dejó matar por nosotros los seres humanos. Y es que era necesario, pero la muerte de Él no fue por algo sencillo o no fue por una razón simple, fue por algo muy profundo. Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo así que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Saben qué? Jesús vino y se trajo el reino de los cielos a esta tierra.
Es como que Él se trajo una extensión del cielo a la tierra. Y ahora es posible vivir en esa dimensión celestial aquí en esta tierra. Y de eso predicaba Jesús. Arrepentíos, porque ahora hay una oportunidad enorme y maravillosa de un cambio de vida. Arrepentíos porque hay una vida abundante disponible para todos. Recuerden, la palabra dice que Jesús vino para darnos vida y para darnos esa vida en abundancia. Porque muchas personas tienen vida, pero no tienen una vida en abundancia. Están en una cama o están en una silla de ruedas o están con un dolor permanente encima o cualquier tipo de enfermedad. Eso no es tener vida abundante, es tener vida, pero no es tener vida en abundancia. Jesús vino para que nosotros gozáramos de una vida en abundancia y por supuesto la vida eterna, que tiene que comenzar aquí y ahora. Es posible esto. Entonces por eso Él predicaba: arrepentíos. Es decir, crean en esta gran verdad, cambien su manera de pensar. Yo soy el Mesías prometido. Yo soy el que vine a darles esa vida en abundancia. Pero ustedes tienen que dar un giro de 180 grados, darle la espalda a todo aquello que por años siguieron y volver su rostro a mí. Eso era lo que Jesús predicaba. Vuélvanse a mí. ¿Por qué? Jesús decía: porque yo soy vuestro descanso. Yo soy el reposo para ustedes. Arrepentíos, predicaba Jesús. No predicaba arrepentíos porque hay un infierno eterno esperando por ustedes si no lo hacen. No, él predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos ahora ya es algo posible. Porque ahora ya hay algo maravilloso, una vida abundante en la que es posible vivir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Estas son palabras del apóstol Pedro. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire lo que predicaba Pedro: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Hay dos pasos aquí. Arrepentíos para que vuestros pecados sean borrados. Y luego dice: y convertíos. ¿Para qué? Para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Es decir, para que ustedes entren en una dimensión de descanso, de reposo, que tengan un tiempo y una vida en reposo. A eso se refiere Pedro cuando dice tiempos de refrigerio. A esto se refiere Pedro el apóstol. Entonces él también predicaba arrepentimiento como Jesús. Arrepentíos. Pero después dijo: convertíos. Arrepentíos y convertíos son dos cosas diferentes. Arrepentimiento, creo yo, esa es mi posición, tiene que ver con una decisión, una determinación. Pero conversión o convertirse es un proceso. La palabra conversión es igual a la palabra transformación. Entonces Pedro les estaba diciendo: arrepiéntanse y transfórmense. ¿Transfórmense a qué? A Jesús, a la imagen de Jesús, en la imagen de Jesús. A eso somos llamados, a llegar a la estatura de Jesús, Él, que es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo. Él, el varón perfecto, a esa estatura debemos de llegar nosotros. Eso se trata, o eso se llama conversión o transformación.
nos vamos convirtiendo en Él cada día, en lo que es Él en esencia. Y dice Pedro, para que sean borrados vuestros pecados y algo más, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que ser cada día más a su imagen. Él dijo, sean mansos y humildes de corazón. Aprendan de mí, dijo Jesús. Y sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para sus almas. Maravilloso consejo este. Segunda de Corintios capítulo 3 y leamos por favor los versículos 15, 16, 17 y 18. Segunda carta de Pablo a los Corintios 3, versículo 15, 16, 17 y 18. Pablo el apóstol dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16 dice, pero cuando se conviertan, escuchen la palabra, cuando se conviertan, lo que les acabo de leer que decía Pedro, arrepentíos y convertíos, transformaos. Aquí Pablo dice, pero cuando se conviertan, es decir, cuando se transformen al Señor, el velo se quitará. Ese velo, esa confusión, eso que no deja ver la verdad de Cristo, aunque la tengamos ahí enfrente, se quitará, se caerá. ¿Cuándo? Cuando nos convirtamos a Él, cuando seamos hechos a su imagen, vestidos de Él. Entonces, en ese momento el velo se quitará. El 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El 18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Miren la palabra, transformados, que es igual que la palabra convertidos o convertirse. Entonces Pablo aquí dice que nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Seremos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se trata de transformarnos, de vestirnos de Él. Para esto hay que desvestirnos de los harapos que hemos cargado por años. Tenemos que desvestirnos de ese viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa, caída, para vestirnos de Cristo. Isaías. Vamos a mirar qué nos dice Isaías en el capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice Isaías, ciertamente llevó Él, es decir, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías el profeta dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Miren, aquí está clara la razón por la que Jesús fue a esa cruz. Jesús no fue a la cruz para darnos salvación, es decir, para darnos una salvación que nos hiciera libres de un infierno eterno. No, ya les dije que Jesús fue a la cruz para darnos o para librarnos mejor de una condenación en la que el ser humano está hoy día. Entonces Isaías aquí nos dice,
Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Para eso fue Jesús a esa cruz. Fue a sufrir, o fue y llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros creímos que fue Dios el Padre el que lo azotó, el que lo hirió en esa cruz. Isaías dice, pero no fue así. Él fue a esa cruz para hacernos libres de la enfermedad y del dolor. Ahora, el asunto aquí es que hay que creerlo. El asunto aquí es que hay que creer en esta grandeza. Que si creemos 100% que Jesús fue a la cruz para dar la posibilidad de que vivamos en este planeta sin enfermedad y sin dolor, entonces esto se hará evidente en nuestras vidas. Se cumplirá esto. Pero no es fácil, porque no es fácil creer en algo tan grande. Y no es fácil caminar en esto, que esto sea algo dinámico en nuestras vidas, no es fácil. Pero yo estoy creyéndole a Dios por esto. Estoy creyendo a Dios en esta vida sobrenatural. Que las personas vean esta evidencia del poder de Dios en nuestras vidas y digan, esta gente son gente sobrenatural. Esta gente evidencia un poder sobrenatural de Dios. El versículo 5 dice, mas Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mire que la escritura aquí no dice que por sus llagas, dice por su llaga, porque todo su cuerpo fue convertido en una llaga, en una herida. Todo su cuerpo, todo quedó herido. Él fue herido, totalmente su cuerpo lacerado. Y esto para darnos paz a nosotros, para darnos una vida abundante aquí en esta tierra, que dicho sea de paso, es en esta tierra donde necesitamos esa vida abundante. Después de que muramos y partamos a una eternidad con Él, pues está todo garantizado. Pero es aquí, señoras y señores, aquí es donde necesitamos vivir una vida sobrenatural. Y digo una vez más, Jesús no murió en esa cruz, no se dejó matar solo para algo simple. Él lo hizo para que nosotros, al creer en esto que Él conquistó en la cruz, vivamos una vida sobrenatural. De tal forma que las personas digan, esta gente no es gente natural, no es gente normal. En ellos opera un poder sobrenatural, en ellos opera el mismo poder de Dios. Isaías dice que Él fue molido por nuestros pecados, sí. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, su cuerpo totalmente herido no fue en vano. Él no sufrió todo ese espantoso dolor para que aquí viviéramos nosotros una vida en la que todo nos falte, una vida de tragedia, una vida de estrés, de dolor, de quebranto, una vida de depresión. No. Él sufrió todo ese dolor, todo eso tan espantoso y tan vergonzoso que Él vivió, lo vivió para que nosotros fuéramos más que victoriosos y más que vencedores aquí y ahora en este planeta Tierra. Insisto, donde lo necesitamos.
cuando esté esa evidencia del poder de Dios en nuestras vidas, las personas querrán eso. Las personas nos preguntarán y querrán a ese Dios y se unirán a esto. ¿Quién no va a querer algo así? Y por último, quiero que miremos la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Capítulo 6. A ver. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Sí, aquí está. Versículos, versículos 9 y 10 del capítulo 6. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Escuchen, Pablo dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Porque estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios, de esa vida sobrenatural que podemos vivir aquí y ahora, esa vida de gobierno, de autoridad. Y dice Pablo que los injustos no heredarán ese reino. Entonces, insisto, es una vida de un poder, de un gobierno sobrenatural que se vive, que es posible vivirlo aquí y ahora. No estoy hablando del cielo, no estoy hablando de salvación. Eso es algo que ya está. Eso es algo que está asegurado para nosotros los seres humanos. Estoy hablando del reino de Dios, de una vida sobrenatural, de una vida en plenitud, que podemos vivir aquí en esta tierra, aquí y ahora. Entonces Pablo el apóstol dice que los injustos no entrarán en esa vida, no la vivirán, no entrarán en el reino. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo aquí da una lista y creo que son 10 ejemplos. 10 pecados pone Pablo como ejemplo, pero son mucho más, por supuesto. No hay solo estos 10 pecados, hay muchos más pecados, pero Pablo da 10 aquí como ejemplo, que por supuesto son injustos las personas que viven estos pecados y los demás. Todo pecado es injusticia delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que los pecadores, los que viven en pecado, no entrarán en el reino de Dios. No está hablando de salvación. Está hablando, y permítame ser tan repetitivo en esto, pero tengo que hacerlo. Está hablando de una vida sobrenatural aquí y ahora, de un gobierno espiritual. Todo aquel que viva en injusticia está impedido para entrar en el reino de los cielos. Entonces, yo sé que se pueden estar preguntando, pero entonces, ¿quiénes entrarán? Y yo sé que algunos entrarán. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos. Imagino que ustedes también. Pero ¿saben qué? Tenemos que vivir una vida de justicia aquí en esta tierra. Tenemos que vivir en la justicia de Dios aquí en esta tierra. En santidad, en pureza, en integridad. A lo que Dios llama perfección. Eso tiene que ver con
total justicia, que yo sea justo con cada persona, que yo sea justo con todo, incluso con la creación. De esto habla el apóstol Pablo aquí. Y vuelvo y digo, da una lista de 10 pecados, pero son muchos más. Entonces, las personas que viven en estos pecados, que practican estos pecados, por supuesto practican y viven una vida de injusticia, entonces estas personas no entran en el reino de los cielos, no entran en ese gobierno. Viven una vida aquí normal, una vida de insatisfacción, una vida de desesperanza, de tristeza, una vida de, pues obviamente de dolor y lo demás. Y cuando mueran, irán, claro, a una eternidad con Dios, pero pudieron vivir una vida de paz, de gozo, de tranquilidad, de reposo aquí, y no lo hicieron. Entonces, pienso que soy una persona que está convencida de esto. El, el cielo, la salvación, es una cosa. El reino de los cielos es otra. Aunque, por supuesto, tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con lo mejor que podemos hallar en Dios, tiene que ver todo con el mismo regalo que Jesús vino a dar, pero el reino de los cielos es algo que está dado para que nosotros lo vivamos aquí y ahora, aquí en la tierra de los vivientes, como dice un salmo. Aquí es posible vivir el reino de los cielos, aquí. Aquí es donde necesitamos ejercer un gobierno. Aquí es donde necesitamos ejercer dominio y autoridad sobre toda la maldad que nos rodea. Es aquí, sobre todo lo que nos daña. Es aquí en este planeta. Es aquí mientras vivimos en este cuerpo, en esta carne. Y Dios quiere que entendamos esto, que creamos en esto. Podemos llegar a vivir esa vida sobrenatural que Jesús mismo vivió cuando estuvo aquí en esta tierra. Recuerden, Él dijo que las cosas que Él hizo, nosotros podemos hacer, podemos llegar a hacer, y aún mayores que esas que Él hizo. Esa fue una de sus promesas. Y bueno, pues quiero dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar esto y por dedicar pues este tiempo para escucharme. Y bueno, un abrazo y muchas bendiciones hasta una nueva oportunidad.